Bienvenidos de nuevo al canal que te mantiene al tanto de todo, el que destripa cada rumor, analiza cada foto y te trae las noticias más candentes del mundo del entretenimiento. Espero que estén listos porque hoy tenemos un tema que arde como el fuego. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un misterio que ha atormentado a fans de todo el mundo, el supuesto día secreto de la boda de Can Yaman y Demet Özdemir. Así es, la gran pregunta. ¿Fue real? ¿Existió esa ceremonia oculta, lejos de las miradas indiscretas, un secreto celosamente guardado entre los enamorados? Vamos a desentrañar este enigma juntos, paso a paso. Pero antes de que nos adentremos en este laberinto de rumores, especulaciones y anhelos, un recordatorio importante. Si eres nuevo por aquí o si aún no lo has hecho, te pido por favor suscríbete al canal. Es completamente gratis y es la mejor forma de no perderte ninguna de las primicias, exclusivas, análisis y por supuesto, todo el drama que tanto amamos. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Así de sencillo. Y ahora sí, sin más preámbulos, a darle rienda suelta a este chismecito que nos tiene a todos con el corazón en un puño. ¡Ay, amigos! Todos recordamos con cariño a Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja que nos hizo soñar, suspirar y creer en el amor verdadero con sus personajes en Erkenzicus. La química entre ellos era, y sigue siendo, absolutamente innegable. Nos hacían vibrar con cada mirada, con cada roce, con cada escena. Era como si la pantalla estuviera a punto de explotar de pasión. Y como era de esperar, en cuanto saltaron las chispas en la ficción, el mundo entero, los fans más apasionados, los medios de comunicación, todos, absolutamente todos, comenzaron a fantasear con que esa magia trascendiera la pantalla. Los rumores de romance empezaron a circular como el viento, las fotos juntos en eventos, las declaraciones ambiguas, las miradas cómplices. Era el pan de cada día. Y por supuesto, la pregunta que resonaba en cada corazón, en cada conversación, en cada rincón de Internet era, ¿estarán juntos? ¿Será que hay algo más? ¿Habrá boda? ¿Será que el amor de Sanemi Can de verdad se hizo realidad? Y ahí es donde entra en juego el misterio que hoy nos ocupa, el día secreto. A lo largo de los años han corrido rumores de todo tipo y color. Algunos afirman con una convicción casi absoluta que sí, que hubo una ceremonia íntima, privada, lejos de los reflectores, de las cámaras, de los paparazzi acechando en cada esquina. Un evento para amigos y familiares cercanos, en un lugar paradisíaco, un rincón de ensueño lejos del bullicio y la vorágine del mundo del espectáculo. Otros, más escépticos, argumentan que todo es fruto de la imaginación, de los deseos de los fans, que, como es natural, anhelaban que esa historia de amor ficticia, ese cuento de hadas televisivo, se convirtiera en realidad. ¿Quién no querría ver a sus ídolos, a Sanemi Can, unidos para siempre? ¿Quién no suspiraría ante la idea de una boda llena de romanticismo, de pasión, de amor verdadero? Lo cierto, y esto es lo que ha alimentado el misterio, es que a pesar de la incesante avalancha de especulaciones, de las constantes teorías, de los rumores que se propagan a la velocidad de la luz, nunca ha habido una confirmación oficial. Ni de Can Yaman, ni de Demet Özdemir, ni de sus representantes, ni de nadie cercano a ellos que pudiera arrojar algo de luz sobre este oscuro asunto. Y ahí es donde reside el verdadero enigma, la intriga que nos mantiene pegados a la pantalla, buscando pistas en cada entrevista, analizando cada fotografía, cada declaración, cada like en redes sociales. Porque, seamos sinceros, ¿quién no querría saber la verdad? ¿Quién no querría tener acceso a esa información privilegiada, a esa ventana secreta hacia el corazón de sus ídolos? Es el morbo de la curiosidad, el deseo de saber, la necesidad de creer en el amor, y en los finales felices. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre este día secreto? Como les decía, la información es escasa y, en su mayoría, proviene de fuentes no oficiales. Los foros de fans dedicados a Can Yaman y Demet Özdemir, las redes sociales donde cada publicación es analizada al detalle, los blogs especializados en telenovelas turcas, las cuentas de chismes que se dedican a seguir la pista de las celebridades. Todos, absolutamente todos, han contribuido a crear este mito, esta leyenda urbana que se ha convertido en un tema recurrente en las conversaciones entre los fans de todo el mundo. Y como es natural, cada rumor es más jugoso que el anterior, más explosivo, más cautivador. Hay quienes aseguran con una seriedad que asusta, que la ceremonia se celebró en Italia, el país natal de Can Yaman. Imaginen la escena, una villa italiana, rodeada de viñedos, con el sol bañando cada rincón,
con la brisa acariciando sus rostros mientras se juran amor eterno. Un escenario sacado de una película romántica con invitados selectos brindando por la felicidad de los novios. Otros, más aventureros, mencionan alguna isla griega, un lugar aún más romántico, más mágico, con playas de arena blanca, aguas cristalinas y el sonido de las olas como banda sonora. Un paraíso terrenal donde el amor floreció en secreto. Incluso he escuchado versiones que hablan de una boda fugaz, improvisada, casi clandestina. Una escapada romántica, un acto de rebeldía, una celebración del amor lejos de las presiones del mundo. Imagínense la emoción. Un secreto guardado con tanto celo que casi se escapa. Y por supuesto, no podemos dejar de lado la posibilidad de que todo esto sea, simplemente, una estrategia de marketing. Una hábil y calculada manera de mantener viva la llama del interés, de seguir generando noticias y por ende, de seguir vendiendo revistas, de atraer visitas a los sitios web, de mantener a los fans enganchados. No me malinterpreten, no quiero ser aguafiestas, no quiero romper la magia, pero en el mundo del espectáculo, a veces, la realidad y la ficción se mezclan de una manera tan turbia, tan enrevesada, que es difícil discernir qué es verdad y qué es producto de la imaginación. Las agencias de publicidad, los managers, los propios actores, todos juegan su papel en este juego mediático. Sin embargo, incluso si fuera un rumor, incluso si fuera una estrategia de marketing, no podemos negar que la idea de una boda secreta entre Can Yaman y Demet Özdemir es absolutamente fascinante. La imagen de ellos felices, enamorados, compartiendo un momento tan especial lejos de los reflectores, de los paparazzi, de la presión mediática. Es simplemente irresistible. Una ceremonia íntima, un juramento de amor eterno, un acto de rebeldía ante la industria. Es la imagen de Sanem y Can, de verdad, por fin unidos para siempre. Es un cuento de hadas. Pero, ¿qué pasa con las pruebas? ¿Dónde están las pruebas concretas que puedan darnos la razón o, por el contrario, desmentir por completo este rumor? Bueno, lamentablemente hasta ahora, las pruebas son escasas, muy escasas. Fotos borrosas, comentarios en redes sociales que parecen indicar algo, miradas cómplices captadas en algún evento, rumores de amigos cercanos, pero nada que sea contundente. Nada que nos permita afirmar con total seguridad y sin temor a equivocarnos, que esa boda secreta existió realmente. La ausencia de pruebas, por supuesto, alimenta la especulación. Lo que sí sabemos, y esto es un hecho innegable, es que ambos actores han rehecho sus vidas. Can Yaman está actualmente involucrado en proyectos internacionales, trabajando en series y películas en diferentes países, expandiendo su carrera y cosechando éxitos a nivel mundial. Demet Özdemir, por su parte, sigue triunfando en el mundo de las telenovelas turcas, con nuevos proyectos que la mantienen en la cima del éxito, consolidando su posición como una de las actrices más queridas y admiradas. Ambos han seguido caminos separados, pero eso no significa que el recuerdo de su historia juntos, de su magia en la pantalla, haya desaparecido. Al contrario, sigue vivo en el corazón de los fans, en la memoria colectiva. Entonces, ¿cuál es la conclusión definitiva? ¿Existe o no existe ese día secreto? La respuesta, amigos, es que lamentablemente no lo sabemos con certeza. La verdad sigue siendo un misterio, un enigma que probablemente nunca sea resuelto por completo. Quizás algún día con el tiempo, alguien que estuvo presente, alguien que conocía la verdad, revele lo que realmente pasó. Quizás algún día una foto, un vídeo, un comentario filtrado, nos dé la respuesta definitiva, la prueba irrefutable que tanto anhelamos. Pero por ahora nos tendremos que conformar con los rumores, con las especulaciones, con las teorías, con las conjeturas, y por supuesto con la esperanza de que en algún lugar del mundo, en algún momento Can Yaman y Demet Özdemir vivieron su propio cuento de hadas, lejos de las cámaras, de los focos y de la vorágine de la fama. Una historia de amor protegida, un tesoro guardado con celo. Y bueno, llegamos al final de este vídeo lleno de misterio y emoción. Espero que les haya gustado. Hemos recorrido juntos este apasionante tema, analizando los rumores, las expectativas, las posibles realidades y, por supuesto, nuestros propios deseos. En resumen, hoy hemos hablado del misterioso día secreto de la boda de Can Yaman y Demet Özdemir, una historia llena de especulaciones y rumores que ha mantenido en vilo a los fanáticos durante años. Si bien no existe confirmación oficial sobre la existencia de una ceremonia secreta, la idea ha alimentado la fantasía de muchos, ha demostrado el poder de la química y la conexión entre estos dos talentosos actores, y ha puesto de manifiesto el deseo de los fans de ver a sus ídolos felices.
A pesar de la falta de pruebas concretas, la posibilidad de que vivieran un amor lejos de los reflectores sigue siendo un tema fascinante, una leyenda que alimenta nuestra pasión por el drama, por el amor y por el mundo de las telenovelas turcas. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este viaje, por compartir su pasión por las telenovelas turcas, por su apoyo constante al canal y por su fidelidad. Me encanta leer sus comentarios, sus opiniones, sus teorías y sus chismes. Ustedes son los que hacen que este canal sea lo que es. Así que por favor, no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que esa boda secreta existió? ¿Tienen alguna pista, algún rumor, que quieran compartir con nosotros? ¿Creen que la verdad saldrá a la luz algún día? Los quiero leer a todos. Compartan sus teorías. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like al vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que, como ustedes, adoran el drama, los chismecitos, las telenovelas turcas y por supuesto el amor. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y así no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos. Así de fácil. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme lleno de amor, misterio y por supuesto mucho drama. Hasta la próxima, queridos amigos.